quiero empezar por agradecer a Teresa esa palabra tan bonita, esa presentación que ha hecho, y aprovechar para recomendar su libro, que es magnífico y de verdad que es un libro que hay que conocer. Y quiero agradecer también a Concha y al Ateneo y, bueno, y a todos los que estáis aquí. Espero que sea de vuestro interés. Bueno, el tema del que voy a hablar, como ya ha contado Teresa, es un tema que me pilla muy de cerca porque, como ha dicho, yo soy del Torno y el Torno es mi pueblo, pero se ha convertido también en mi objeto de estudio, ¿no? en un objeto de estudio que voy conociendo cada vez más. Y bueno, antes de empezar la presentación quería contar un poco el origen, ¿no? de esta investigación, cómo he llegado hasta aquí. Porque yo estudié Historia del Arte, estaba en un primer momento más centrada en la historia moderna, más que la contemporánea, y estaba hace 2 años haciendo un máster en Granada y tuve una asignatura que se llamaba Género y Espacio, ¿no? Y fue una asignatura que me dio ideas muy interesantes, como la idea de que el espacio no es solamente un lugar preexistente a los hechos sociales, sino que es producido por las relaciones sociales, relaciones de poder, y a su vez puedes actuar como productor de estas, ¿no? Entonces, cuando tenía que elegir el tema para hacer el trabajo de fin de máster, pues estaba dándole vueltas sobre qué hacerlo, y por eso pensé en mi pueblo, una realidad que tenía muy cercana, que conocía en parte y solo en parte, una parte muy pequeña, y bueno, pues de ahí surge esta investigación, ¿no? Entonces quería comenzar haciendo un recorrido muy breve, una aproximación histórica, porque creo que es importante tener en cuenta la dimensión histórica de todo lo hecho presente, ¿no? Del momento actual en el que estamos. Y bueno, la colonización agraria hay que entenderla como un proceso, como la colonización agraria del franquismo es un proceso que culmina con una serie de reformas que se vienen intentando realizar en España desde el siglo XVIII. El problema de la tierra, la distribución de la gente sin tierra y tierra sin gente, ¿no? Que ha caracterizado toda la edad contemporánea de España. Bueno, pues este problema hace que se sucedan una serie de proyectos reformistas que plantean transformaciones en la estructura productiva y de ordenación del territorio y que, sin embargo, no van a conseguir realizarse por un motivo o por otro. No me voy a detener en ello, simplemente pues ver que empieza en el siglo XVIII con las colonizaciones de Pablo de Olavide en Andalucía y Sierra Morena, esas nuevas poblaciones. Luego todo el siglo XIX está marcado por esos intentos de modificar la estructura de la tierra y hacer que ésta sea más productiva, porque hay un intento de que la agricultura pues sea más productiva, y llegamos a 1932 a la ley de reforma agraria. Me voy a detener un poco en esa ley, porque vamos a ver cómo la colonización agraria responde a lo que se ha hecho durante la República, ¿no? Y bueno, si todas las reformas anteriores, todos los intentos de reforma habían tenido una dimensión técnica, en esa reforma agraria que intenta la República se prima una dimensión política, se produce un viraje en los intentos de mejora del campo español, y aquí en esta reforma se intentan alterar las bases del sistema, repartir tierras y cambiar la propiedad de la tierra, ¿no? Se producen una serie de decretos agrarios, como pues la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo, todas estas conquistas sociales que los obreros urbanos habían conseguido, se llevan al campo, y en septiembre de 1932 se consigue, después de una larga lucha, un largo intento, se consigue aplicar
esta ley que lo que contempla es la expropiación con indemnización de los grandes latifundios, ¿no? Excepto las tierras de los grandes hispanos. En un clima de fuerte polarización, como ya saben, pues, no se va a conseguir aplicar esta ley, porque a la oposición de los sectores conservadores, que rápidamente van a responder, pues se une también otros tipos de problemas, ¿no? La agitación del propio campesinado, que está ansioso por esas reformas y que, bueno, terminan, como ya saben, con un desenlace bastante cruento, ¿no? He incluido aquí una serie de fotos sobre la República, lo que supuso la República, porque no solo se intenta hacer una reforma de tipo agrario, sino que por primera vez en España la cuestión femenina va a adquirir representación en el terreno político. Se consigue el voto a las mujeres, se consigue una serie de derechos y libertades que parecían abrir la puerta a un horizonte de igualdad sin precedentes, ¿no? Y bueno, el desenlace, el final de este proceso, ya saben cómo se desarrolla, la guerra civil, que termina con un proceso de cambio institucional. Después de la República, el nuevo gobierno consolida su poder a través de un proceso de cambio institucional con el que pretende llevar a cabo una reconstrucción del país a todos los niveles. Este nuevo régimen va a abogar por una regeneración nacional basada en valores considerados propios de la raza hispana, y desde estos principios se va a optar por un modelo económico autárquico, que limita el comercio con el exterior. Y es ahí donde se inscribe el proceso de la colonización, porque se da una gran importancia a la agricultura como fuente principal de riqueza en el país, y se crea rápidamente el Instituto Nacional de Colonización. El propósito de esta política es la reactivación y la reorganización del sector agrícola para permitir aumentar las tierras rurales. Pero también hay que tener en cuenta que la rapidez con la que se organiza este instituto y cómo se llevan a cabo las leyes tiene otro objetivo, que es acabar rápidamente con todos esos cambios que había introducido en la reforma agraria. De hecho, ya durante la guerra, todas esas tierras que habían sido expropiadas a los grandes latifundistas se devuelven, se vuelve a esa estructura de la propiedad de la tierra y se produce pues, una serie se proclama una serie de normas que van a venderse como la idea de renovación del campo español, una reforma técnica, pero que realmente tiene entre sus objetivos acabar con esa reforma agraria. No me voy a detener en todas esas leyes que tienen en pantalla, simplemente comentar que en 1939 esta ley de bases para la colonización es un intento de hacer que los propios propietarios introduzcan mejoras en sus tierras, pero no va a tener resultados porque los propietarios acababan de recuperar unas tierras que le habían expropiado y son muy reacios a introducir cualquier tipo de cambio. En 1940, dada la inoperancia de esta ley que estaba basada en la ley de la bonifica italiana de Mussolini, introdujo una serie de cambios para hacer más ágil, ¿no?, este proceso de implantar el regadío, que es el objetivo final, implantar el regadío en las tierras no productivas para producirlas. En 1949, 10 años después, llega la ley principal, la ley fundamental, que va a dar lugar a las colonizaciones, porque todas las anteriores tienen resultados muy escasos. En 1949, como digo, esta ley, basada en una ley estadounidense, sustituye el modelo anterior y aquí da verdadero comienzo la colonización. Y es interesante ver cómo las tierras propuestas para ser zonas regables se categorizan en tres tipos. Tierras en reserva son aquellas
que pertenecen a un propietario y que, siendo afectadas por los planes de colonización, quedan al margen de la expropiación, porque se considera que deben permanecer con sus dueños, ¿no? Las tierras efectuadas son aquellas que el propietario ha puesto en regadío, por lo cual la expropiación tampoco se realiza, y hubo muchos casos de propietarios que simulan poner en regadío, luego no lo hacen, pero así evitan la expropiación. Y las tierras en exceso son aquellas donde ya finalmente se lleva a cabo la colonización, y es ahí donde se crean los pueblos y donde se dan estos procesos, ¿no? Coinciden normalmente las tierras en exceso con las tierras de peor calidad de los grandes latifundios, por lo cual, a pesar de ese pretendido carácter social con el que se intenta vender esta reforma agraria, bueno, pues lo que hizo fue acabar revalorizando las tierras de los grandes propietarios a cambio de aquellas que normalmente eran las de peor calidad. Y bueno, una vez ya vista un poco las leyes, aquí se ve el mapa de los pueblos de colonización, que es nuestro objeto de estudio, son los que están en rojo, aquí señalados los de la zona. Se crean 291 en toda España, en Andalucía 103. En Andalucía, junto con Extremadura y Aragón, es una de las zonas donde más pueblos de colonización se crean. Y vamos ahora con el cuerpo ideológico, que es lo que hay detrás de esa construcción, de esos pueblos que se crean snob. Donde antes no había nada, pues a mí me parecía muy interesante ver qué ideas había detrás, ¿no?, de ese proceso. Y bien, tras la guerra era necesario establecer un relato de la nación que actuara como legitimador de ese golpe de Estado, ¿no?, que legitimara pues, lo que había sucedido. Y de hecho los primeros años del franquismo van a estar marcados por un fuerte proceso de nacionalización, es decir, de crear españoles, buenos españoles, ¿no?, por entenderlo. Las bases legitimadoras de esa nación franquista se encuentran en criterios supuestamente objetivos de carácter cultural, biológico, la raza, la religión católica, y el relato de la nación española va a encontrar su sustento principal en la lucha contra la desposesión de la esencia católica, que era lo que había sucedido durante los años de la República. La patria va a ser sacralizada y, junto a los anti-españoles, como señala Teresa Ortega, que eran los republicanos, los socialistas, los comunistas, los anarquistas, los nacionalistas no españolistas, va a haber que situar a las anti-españolas, que son aquellas antimujeres que no cumplen con ese ideal, digamos, la versión en negativo de la auténtica mujer española. Por tanto, ese proceso de nacionalización va muy ligado a la creación de identidades de género, de cómo debe ser un buen hombre español y una buena mujer española, ¿no? Y en ese sentido, pues la familia tradicional va a actuar como la piedra básica de la nación, como decía el propio Franco en un discurso. Y hay que destacar otro aspecto importantísimo para entender la importancia que se le da al campo durante la época franquista. Una importancia que va a ser más discursiva que práctica realmente, pero que sitúa al campesinado como aquellos que llevan una vida superior de existencia, una vida que se considera que los campesinos son superiores que aquellos que viven en la ciudad. Esta ideología no es propia solamente del franquismo, sino que enlaza con el fascismo italiano, que es donde surge principalmente. También en la Alemania nazi se desarrolla esta idea, y lo que se produce es una glorificación de la vida campesina, dada esa idea de lucha que hay detrás de la agricultura, ¿no? El campesino que debe luchar contra la tierra para conseguir sus frutos, y esta es una idea, como digo, que está central
en los proyectos fascistas. Mientras se entiende al ciudadano urbano como estropeado por las comodidades modernas, la indulgencia de los pasatiempos burgueses e improductivos. El campesinado, pues como digo, tiene que luchar duro por cultivar su tierra y está modelado por esa ardua tarea de domesticar y controlar la naturaleza, muy en línea con la ideología franquista, ¿no? La idea de crear un nuevo orden también está ahí. Todas estas ideas están detrás de los discursos, las representaciones que se producen en torno al fenómeno, al proceso colonizador. Y podemos considerar que los nuevos pueblos, que se crean, como digo, de la nada, donde no hay nada, se crean espacios para ser habitados, pues se van a considerar, como ha dicho Gustavo Alares López, como viveros de la esencia española. Unos espacios que van a permitir que esa forma de vida que propone el franquismo se desarrolle plenamente. Como dice, voy a citar aquí algunos fragmentos. Hay un documental que se llama España se prepara, que es de 1949, está en YouTube, y hablando de los pueblos de colonización, indica que el factor primordial de toda colonización es el hombre, para el que se construyen a ritmo creciente pueblos alegres, donde la vida, su vida y la de sus familias alcance el nivel que impone el movimiento salvador de España. Esa es la idea que hay detrás. ¿Y cómo se muestra esto desde la perspectiva de género? Pues yo creo que la imagen que aparece aquí lo deja claro. Esto es una de las revistas que el Instituto Nacional de Colonización crea. Hay otra que se llama Vida Nueva, y son revistas que hablan de la colonización, muestran lo que se va haciendo, y detrás de esa revista pues están esos discursos de género, ¿no? Por ejemplo, aquí pues se ve claramente cómo el hombre, el varón, está realizando el trabajo productivo, y está en el espacio público, mientras que la mujer pues está dedicada a las tareas reproductivas, con el niño en brazos, y está en el espacio privado, ¿no? Esta división de esferas que es característica bueno, de los estudios del feminismo, ¿no? De cómo siempre se ha considerado que la mujer, lo femenino se relaciona con lo privado y lo masculino con lo exterior, con el mundo público, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver cómo estas ideas se manifiestan, se materializan. Traigo aquí una frase de Linda McDowell, que es una geógrafa, y como digo, es una de esas frases que escuché en el máster, y decía que los espacios surgen de las relaciones de poder, las relaciones establecen las normas y estas definen los límites, que son tanto sociales como espaciales. En ese sentido, pues, como digo, esta construcción de poblados, este de aquí es el Torno, por cierto, pues vamos a ver cómo esa configuración tiene este sentido, ¿no? Y para ello, pues he cogido como caso de estudio el Torno, no con la idea de hacer historia local, sino con la idea de ejemplificar, de tomar como muestra de algo que sucede a nivel estatal en todo el país. El Torno, además, es el primer pueblo de colonización que se crea en España, con un proyecto ya de 1942, otro en el 43, y entre 1952 se construyen ya una serie de viviendas, y es un pueblo que, como ven aquí, ocupa la portada de otra de esas revistas que crea el Instituto de Colonización. Esta aparece aquí señalado dibujo de Casa del Torno, y aparece la foto del proceso y se muestra como modelo para el resto del país. Aunque luego no se va a seguir exactamente ese modelo porque va a haber cambios, pero en un primer momento es tomado como referencia, ¿no? Y bueno, para entender el proyecto de el pueblo del Torno, cada pueblo, hay que ir al proyecto de colonización, que es el texto
fundacional, digamos, de cada pueblo. Cada núcleo tiene su proyecto. Un proyecto es un libro bastante, con muchas páginas, y que se refiere a temas muy diversos, ¿no? Es como una guía de cómo debe crearse el pueblo, un detallado plan de acción, ¿no? Y yo me he detenido en la parte más social, porque, como digo, se detalla todo desde lo más técnico hasta lo más social, y me pareció muy interesante ver la selección de colonos, cómo se selecciona a aquellas personas que van a vivir en esos pueblos que se están creando, ¿no? Como digo, es un proyecto muy temprano, se realiza en 1942, la zona de Jerez es una zona donde la reforma agraria había tenido especial incidencia y las desigualdades eran muy grandes. Y bueno, para este caso del Torno, en un primer momento, los colonos que se van a situar ahí son colonos que ya estaban por la zona, pero eso solo pasa en el primer momento. Luego, y en el resto de pueblos, los colonos vienen de otras zonas. Pero lo que me interesaba a mí, yendo a la perspectiva de género, es cómo se selecciona a la gente, ¿no? Y la selección de colonos va dirigida a los hombres, claramente, porque todo el proyecto es un proyecto que tiene al varón como centro, ¿no? Y la mujer pues aparece como acompañante, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice que para ser colono deben ser casados o viudos, ¿no? O sea que la mujer aparece como un complemento, y aportar al cultivo de la parcela una cierta cantidad de jornales útiles. Voy a pasar ahora porque justo unos meses después, en octubre del 42, se crea ya una circular, que es una circular interna del Instituto Nacional de Colonización, ya para todo el país, porque la selección que hemos visto antes era solo para el caso del Torno y la Florida. Y aquí quiero detenerme, ¿no? Primer requisito: acreditar práctica agrícola en explotaciones de tipo similar a la unidad de cultivo. Y la siguiente: poseer mayor número de unidades de trabajo entre el personal que constituye la familia. Y fijaos, un varón de 18 a 60 años equivale a una unidad de trabajo. De 15 a 17, 0,75, de 12 a 14, 0,50, y fijaos, la mujer como de 14 a 50 años, 0,25. Pero es más fuerte aún cómo se describe debajo. Se dice que no se considerará a la mujer que en cada familia atienda los trabajos de la casa capaz de rendir trabajo útil. De ahí el título de la charla, porque fijaos cómo el trabajo de la casa se considera completamente inútil, no es trabajo útil. Y además, en cada casa, lo que se dice es que tiene que haber una mujer que se dedique solo a la casa. Luego, si hay otra mujer en la familia, por ejemplo una hija que ya es mayor y tiene un niño menor de 3 años, esa mujer tampoco. Solamente aquellas otras mujeres que estén en edad de poder trabajar, pues sí que pueden trabajar, equivaliendo a 0,25 su unidad de trabajo, ¿no? Y luego ya el último requisito: saber leer y escribir, ¿no? Aquí se ve más claro, ¿no? Siempre se ha dicho que durante el franquismo la mujer era considerada como un niño, pero es que aquí es incluso menos de un niño varón, ¿eh? La capacidad de trabajo que se les da a las mujeres, ¿no? Y bueno, aquí la foto de los primeros colonos también es representativa, como esa foto, como en las fotos se ponen a posar para la foto solo los hombres, ¿no? Es un acto muy simbólico en el que se les entrega las llaves de la casa, posan, pero no hay ninguna mujer en la foto, ¿eh? Ellas acuden como esposas o hijas de. Sin embargo, es curioso también, porque no es un proceso único, sino que hay bueno, cosas que se salen de la norma, ¿no? Por ejemplo, las primeras listas de colonos tienen nombres de mujeres, algunos, son pocos, ¿eh? Pero aquí, este es de la Florida, este es de la Barca de la Florida, y hay mujeres
a las que se les da el lote como colono. Eran mujeres viudas, la mayoría con muchos hijos, con hijos capaces de trabajar la parcela, y estas listas son del proyecto del 42. Pero a medida que pasan los años, las listas de colonos llevan a ir quitando los nombres de mujeres. Esto es porque acabamos de salir de una guerra y hay muchas mujeres viudas, ¿no? Y especialmente viudas de aquellos que han combatido junto al bando franquista, ¿no? Entonces eso explica esa presencia, ¿no? Que si tomáramos solo la parte de selección de colonos no veríamos, ¿no? Pero en los archivos se encuentran sorpresas como esta, ¿no? Bueno, aquí he traído un dato que no tiene mucho que ver con el tema, pero un poco para desmentir esa idea que hay todavía en muchos casos de que Franco nos dio las casas y de que Franco nos dio la parcela y todo eso, ¿no? Bueno, pues fijaos aquí, esto es del año 52, son datos económicos por colono, como esto es la producción probable, ¿no? de patata, pimiento. Se calcula pues un 60% de la producción va destinada al instituto, o sea, que será intervenida por el instituto, y el colono se queda con un 40%. Pero luego, de los pagos, las capitales que se tienen que amortizar, pues la tierra tiene que ser amortizada completamente, eso sí, en un plazo de 25 años. Las mejoras que se realicen pues tienen un 40% de subvención y la vivienda tiene un 30% de subvención, pero el resto tiene que ser pagada. O sea, la mayoría de casas de colonos se han terminado de pagar en los años 80. Y bueno, pues vamos a ver ahora cómo ese espacio, como digo, se configura. En primer lugar, la vivienda es el punto central de los planes arquitectónicos de creación de poblados, ¿no? Porque es el espacio donde esa labor de reeducación de campesinos, que por un lado se les venera en los discursos como que son aquellos depositarios del alma de la nación, pero por otro lado se critica que viven pues, en chozas, muchos viven en chozas, como se dice el lenguaje del archivo de la época, en promiscuidad de animales y personas, ¿no? Y la vivienda pues pasa digamos, a ordenar esas vidas, ¿no? Se crean pues, viviendas con espacios separados para animales y personas, ¿no? Se separan las funciones, se crean habitaciones separadas, pues, por ejemplo, para niños y niñas, para hijos e hijas, ¿no? Y como dice un autor que se llama José Luis Ollón, se imponen tabiques y puertas que dan una estructura específica a las relaciones personales, ¿no? Una forma de organizar esas vidas que en algunos casos venían esas familias de vivir en chozas o en otro tipo de construcciones, en otros casos venían de casas de otros lugares, ¿eh? Las circunstancias son muy diversas. Aquí un plano de un proyecto de vivienda y aquí los espacios y uso. Es interesante, por ejemplo, analizar cómo en la mayoría de planes se separa, por ejemplo, la cocina del comedor. Se dice que la cocina es para cocinar y el comedor para comer. Pero luego, cuando he estado entrevistando a gente, todos me han dicho que comían en el mismo espacio donde hacían la comida. O sea, no sé si es una alteración de los planes, una especie de resistencia o simplemente una falta de espacio, porque la zona destinada a comedor, bueno, pues se usaba para otras cosas, ¿no? Bueno, los dormitorios, como digo, separados, las dependencias agrícolas, es una forma pues, de ordenar esa vida, ¿no? También es interesante ver cómo en el proyecto se presentan varios casos de familias en función de los hijos que tienen y desde un criterio puramente economicista se limita la construcción de viviendas a aquellas con más de 3 dormitorios, porque dicen que las de un matrimonio solo o con un hijo pues no son económicas de construir, ¿no? Entonces se ve aquí como un individuo solo o una pareja sin descendencia no tiene cabida
en la colonización, en los pueblos de colonización, porque lo que se espera siempre son familias muy numerosas, y esto va en línea con esa política demográfica del régimen que intenta el máximo de natalidad. Entonces, como desde la arquitectura se repite esa idea de que la familia tradicional con muchos hijos es la única forma posible de vida en estos pueblos, Y bueno, vamos a ver ahora el espacio público, porque como digo, el espacio no es solo un lugar que está ahí separado de lo que sucede entre las personas, sino que entra en relación con las relaciones sociales y las relaciones de género. Y en este sentido, el centro cívico va a jugar un papel determinante como lugar funcional, pero sobre todo como lugar simbólico y significativo de los pueblos. Todos los pueblos tienen una plaza pública y la plaza es un elemento que conecta con la tradición urbanística occidental, incluso con la tradición imperial que el franquismo anhela, Por ejemplo, tengo aquí una cita de un arquitecto que es Víctor II, que trabajó en proyectos del Torno y de otros de la zona, que dice que es necesario formar una España absolutamente nueva, de continente y de contenido, entroncada exclusivamente con la vena auténtica de nuestra tradición, con estilo y aspiración imperial. Jamás país ninguno, en ninguna época, habrá basamentado con mayor alegría y mayor firmeza el edificio de su imperio. Esto lo dice uno de los mismos arquitectos que están trabajando en estos proyectos. Y entonces la plaza, como digo, es un espacio simbólico de poder, porque en él están las instituciones como el ayuntamiento, y el ayuntamiento es un espacio que durante los últimos años, antes de ese momento, había alterado su carácter tradicionalmente masculino, porque en 1924, durante la dictadura de Primo de Rivera, entra la primera mujer alcaldesa en España y luego durante la República pues ese número aumenta en gran medida, alcanza unas cotas que nunca antes en España pues, había habido. Entonces con la llegada del franquismo se acaba con todo esto, se devuelven las instituciones de poder o incluso los símbolos a los hombres, aquí es representativa esta colocación de la primera piedra con la representación de las instituciones. Un ayuntamiento, en este caso es de Estella. Y otro espacio fundamental, otro lugar fundamental en el espacio público va a ser la iglesia. La iglesia, desde los planes generales, se indica siempre que debe ser el edificio más significativo, el que más se vea. Siempre debe estar, pues, como está de la Barca o como está de José Antonio, en lugares pues, que sean visibles desde todo el pueblo. Esto es, a nivel simbólico, pues, es una representación de lo que ocurre realmente, porque el oficio religioso se va a convertir en uno de los eventos sociales más importantes entre las mujeres, sobre todo. En algunas mujeres sí había como costumbre de ir a la iglesia, porque procedían de otros pueblos donde ya esa tradición la tenían, pues, como en todos los pueblos de España, pero en otros casos había familias que se habían criado en la sierra, por ejemplo, y que no habían ido a la iglesia, Entonces, al llegar a los pueblos, esa se convierte en una nueva costumbre a la que todas las mujeres van. No es que haya una norma que les obligue a ir, pero sí que si alguien no va, ya se significa, Porque está el cura, están los técnicos, los peritos del instituto que están en el pueblo constantemente vigilando cómo funciona esa vida en los primeros años. Y entonces es un espacio o un dispositivo fundamental dentro de ese sistema de control que es el pueblo en su totalidad. Es un espacio simbólico, pero también real, de vigilancia sobre las costumbres,
los comportamientos y los cuerpos de las mujeres, porque hay ritos como el de la confesión, donde a las mujeres, las muchachas, se les pregunta: ¿tienes novio? Y tú no harás cosas malas con tu novio, ¿no? Ese tipo de preguntas que hacen o que organizan esas relaciones con el otro sexo, entre hombre y mujer. Y de hecho, si se quiere producir esa relación entre hombres y mujeres, una relación íntima, tiene que pasar antes por ese espacio, que es el altar, y que va a regular las relaciones, como digo, entre géneros, ¿no? Además se regula pues, la forma de vestir, había que ir vestida como una auténtica mujer española a la iglesia, pues cubierta, ¿no? Y todo este tipo de símbolos y de cuestiones que establecen esa identidad de género, que, como digo, se diferencian mucho de esa foto que puse antes de las mujeres votando o las mujeres proclamando el día de que aparece la República, ¿no? Y bueno, otro espacio otro lugar que está en el espacio público y que actúa como espacio de aprendizaje de los roles de género es la escuela. La escuela ya desde el plano, este es un plano que luego no se llegó a realizar en el entorno, pero se ve claramente como una parte para niños y otra para niñas. Después de la boda, como digo, venía la reproducción y a los niños había que educarles. Entonces la educación primaria en estos nuevos poblados responde a la misma ordenación que se lleva a cabo en el resto del país, pero con una orientación especial al trabajo agrícola. Y aunque hay una serie de asignaturas comunes como historia sagrada o moral, educación moral, la mayoría de contenidos son diferenciados para niños y para niñas. Mientras que para los niños son asignaturas de técnicas agrícolas, para las niñas el manual de orientación agrícola dice lo siguiente. Dice: en las escuelas de niñas se matizará toda la labor en relación con las exigencias femeninas y el destino social que espera a las alumnas como madres y esposas. Por esto, todas las enseñanzas se enfocarán desde este punto de vista, prefiriendo a la extensión de los conocimientos sus posibilidades de aplicación a las necesidades del hogar y cultivando con cariño la finura y delicadeza de sentimientos y la religiosidad sentida y practicada, que si la mujer es buena y sabe hacer un templo de su hogar, no necesita ser doctora para guiar a los suyos, derrochando amor por los senderos del bien y de la cultura. Yo creo que este párrafo define muy bien, ¿no? Esa idea de mujer que debía habitar en estos pueblos, esta mujer ideal, que luego también se va a reforzar a través de otra institución fundamental durante el franquismo, que es la sección femenina, y que va a tener una representación importante en los pueblos de colonización a través de los hogares rurales, ¿no? Como este de aquí de José Antonio, donde se les enseña a coser, a hacer diferentes tipos de costura, etc. Otro punto interesante que se sale un poco de esos espacios reglados de formación o de religión son los espacios del ocio, que solamente encontramos un espacio de ocio como tal en el bar. El bar, que es un espacio exclusivamente masculino. Era un lugar donde los hombres generalmente después de terminar su trabajo pues se reunían y bueno, tomaban una copa de vino, charlaban, sociabilizaban. En cambio, en estos primeros años no hay espacios de ocio de sociabilidad femenina fuera de lo que hemos visto, de los espacios del hogar rural. Y el lugar donde se relacionaban y sociabilizaban las mujeres solía ser espacios de trabajo, como el lavadero o el río donde se iba a lavar, o sentarse un ratito en la puerta a coser, ¿no? Por ejemplo. Entonces,
una pregunta que surge es si esos espacios nuevos, ¿cómo cambian la vida de estas mujeres, ¿no? Vida nueva, ese título también en referencia al título de la revista. Y aunque existe, como hemos visto, esa diferenciación entre tareas productivas, tareas reproductivas, espacio público y espacio privado, realmente si nos acercamos, dejamos un poco de lado los archivos, las revistas, los documentales y vamos a hacer historia oral y a preguntar qué hacían las mujeres en esos momentos, pues lo primero es que el trabajo doméstico, que ocupaba gran parte de su tiempo, no se desarrollaba claramente dentro de la casa, sino que implicaba una salida constante al exterior, a recoger agua, a lavar, a llevar la comida al padre o al marido que estaba trabajando en la parcela, pero además se dan otro tipo de situaciones. Por ejemplo, el trabajo productivo, y entre comillas productivo, porque creo que el trabajo en la casa también es productivo, pero siguiendo con esa separación, trabajo productivo dentro de casa, como por ejemplo estas mujeres que cosen, se producía en muchos casos coser para la calle, que fue una labor que muchas mujeres hicieron, como cuenta Teresa en su libro, no estoy acordando ahora. Y luego también trabajo doméstico, pero fuera de la propia casa. O sea, muchas hijas de estas familias que se encontraban en situación precaria, porque bueno, pues el trabajo, la producción de una parcela no daba para, en muchos casos, para alimentar a esas familias tan grandes en los primeros años, y muchas hijas se iban a trabajar fuera. ¿Y dónde podía irse una mujer a trabajar en esa época? Pues solamente a cumplir con esa función que le correspondía, que era servir en la casa, pero irse a otra casa, irse a las casas de los ricos, ¿no? A servir. Esa es una forma de trabajo doméstico, pero fuera de la propia casa, ¿no? Y luego, ya para ir terminando, fijaos cómo el trabajo productivo, vuelvo a entrecomillar, productivo, que no aparece en los archivos, que no aparece, como digo, en ninguno de los discursos, ni de las representaciones que emite el régimen, es algo que siempre que he hecho entrevistas me cuentan todas las mujeres. Cuando yo pregunto, ¿pero trabajabais en el campo también? Todas dicen que sí, todas. No hay ninguna que haya dicho que no, o que haya dicho pues, o que su madre no trabajara en el campo, sobre todo en los primeros años, ¿no? Luego ya a partir de los 60 ya la cosa cambia porque se introducen las máquinas, etc. Pero en esa primera época que en la que me estoy centrando, desde los 40 hasta los 50, las mujeres trabajaron en el campo, aquí como dice Francisca, el trabajo de un hombre, lo hacían las mujeres, y fijaos lo que me dice, había que ayudar, la idea de que el trabajo de las mujeres es una ayuda, porque no es trabajo igual que el que realizan los hombres, ¿no? Aunque luego pues, muchos dicen que trabajaban incluso más, ¿no? Por ejemplo, cogiendo algodón, o aquí, por ejemplo, este es el testimonio de un hombre, porque también es interesante preguntarles a ellos, y ellos todos también coinciden en que sí, que dice que tenía muchas hermanas y que si les salía una peona de lo que fuera, iban a trabajar, a labrar o lo que fuera. Y otra foto más es donde también otra de estas mujeres dice que incluso desde niña llegó con 11 años al pueblo y con 11 años iba a trabajar todos los días a la parcela, ¿no? Con lo cual, lo que quería mostrar es esa contraposición entre ese modelo de vida que separa las funciones, los trabajos y las tareas con la realidad, que realmente no se corresponde, ¿no? Y bueno, pues ya para concluir un poco, repetir esas ideas, como esa división entre lo productivo y lo reproductivo, lo público y lo privado,
van a ser categorías que no se expliquen, porque las mujeres van a estar continuamente fuera de la casa, trabajando junto a los hombres, pero el problema es que van a soportar una doble carga, ¿no? Porque tienen que llevar a cabo el trabajo doméstico más el trabajo de fuera, mientras que el hombre no. El hombre terminaba su tarea y tenía que encontrarse la casa preparada, la comida hecha. Entonces es una reforma, digamos, una reforma que viene, lo que en todos los discursos se dice que hay que reformar esa España que ha sido, se le ha quitado, ¿no?, su raíz durante los años de la República, y que hay que devolver esa moralidad. Pero realmente lo que hace el franquismo es consolidar algo que estaba ya mucho atrás. No quiero que se entienda para nada que esta forma, esta identidad de género la introduce el franquismo. Es algo que está ya muy presente, que con la República se había intentado con poco éxito cambiar, y que el franquismo, pues como digo, lo que hace durante 40 años es repetir, aunque luego tenga contradicciones. Y ya está, ya tenemos la presentación. Gracias. Bueno, yo creo que estaría bien que, ya que no tenemos a los de fuera que pregunten, pues bueno, lo que se les ocurra preguntar para aclarar o... Yo sí, primero es felicitarte, ¿vale? Yo tengo 63 años, empecé a estudiar historia muy jovencita, no puedo seguir en la universidad. ¿Me puedes levantar, por favor? Pero decía que yo tengo 63 años y estudié en un ministerio con beca. Yo venía de una zona muy humilde, aquí en Jerez, nací en el arroyo frente a la policía, una casa de vecinos donde vivíamos hacinados. Y todo lo que estás contando, ahí no había sitios rurales, pero era lo mismo. El tema de los espacios femeninos. Y yo desde muy chica me rebelaba. Porque mis padres tenían un niño, nací yo, y era muy curioso, mi padre era técnico de televisión autodidacta y él se empeñaba que yo tenía que seguir su oficio. Y la niña le salió de letra. Yo me sabía las provincias andaluzas, ¿no? Desde muy chica, era un niño. Y recuerdo que yo a mi abuela, que venía de casa de no puedo imaginar, le decía: abuela, cuando yo sea mayor, me voy a hacer maestra. ¿Y sabe para qué? Para ser rica y no tener que trabajar en la casa, porque a mí trabajar en la casa no me gusta. Y me decía ella: sí, tú aprende. Que mira que la gente analfabeta la lleva todo el mundo a donde quiere. Y yo en la guerra he visto cosas muy mal. Pero mira por dónde, a los 16 años que nos vamos de aquí a trabajar a la zona de Málaga, conozco a mi marido en el instituto, con 16 años. Mi marido viene de una cultura en Castilla, en un pueblo, que era eso. De hecho, yo llegué allí con 17 años y lo primero que veo es que en la iglesia los hombres están atrás y las mujeres delante. Y saco a mi marido de la iglesia y le digo: mira, te voy a decir una cosa. El Vaticano II hace ya mucho tiempo que existe. Y aquí tienes dos. O te vienes conmigo delante o me voy contigo detrás. Y me dice mi marido: no. Detrás no te vayas a venir. Nos ponemos delante. En 33 años que estuve yendo a ese pueblo, hasta hace 13 o 14, nadie, ninguna mujer de las que habían salido a trabajar a la capital y habían vuelto, cuando llegaban al pueblo, las mujeres delante, los hombres detrás. El único hombre que durante todos esos años estuvo delante conmigo fue mi marido. Me encanta lo que has hecho, Reino, me encanta. ¿Sabes por qué? Primero porque eres joven. Y muchas veces la gente joven, al no conocer estas cosas, no valora lo que muchas mujeres como mis antecesoras, porque yo después de todo tuve la suerte de poder estudiar con una beca y tal, pero mi abuela, mi suegra, agricultora, trabajadora de las manos deformadas, es horroroso. Y si eso no se habla ahora con la gente joven, las mujeres de ahora piensan que es que esto no lo ha venido dado, que aquí no ha habido nada de lucha, que aquí no ha habido nada de trabajo y de esfuerzo. Yo también tuve que hacer otras jornadas, como todas las trabajadoras de mi época. Yo tuve que defender mi derecho a estudiar, mi padre no quería,
tuve que defender con mi novio mi derecho a trabajar, porque decía que yo no iba a trabajar. Y le dije, bueno, tienes muy claro, llevamos 2 años de novio, yo lo voy a decir muy claro. A mí no me quitan estudiar ni el papa que va a hacer de broma. Y si tú no quieres que yo trabaje, ya no termina. Se acabó. Y yo no voy a trabajar solo para ayudarte a ti, porque la idea de la mujer trabaja para ayudar al hombre, pobrecita, que el hombre no da para tanto. Y ella tiene que trabajar, esa es la idea que había en la zona urbana, ¿vale? No. Yo voy a trabajar para desarrollarme yo, como persona profesionalmente. Y es lo que he hecho. Y ahora he vuelto aquí, después de 50 años, que he vivido fuera, a seguir estudiando historia. Porque me quedé en magisterio y no pude seguir más. Y por eso me encanta, de verdad me ha encantado. Y te agradezco de corazón lo que has hecho. ¿Vale? Gracias a ti. ¿Siguiente García? Sí, mira, yo quería, antes que nada, pues, darte las gracias porque de verdad creo que ha sido muy bonito, muy claro. Yo ya pinto rato, ¿no? Con la edad y he conocido muchas de las cosas que tú has contado. Y me parece importante que la memoria individual se puede perder, pero la colectiva, en casos así, pues no se pierda, porque es verdad que venimos de ahí. La cultura rural aquí en Jerez ha sido fundamental. Y después quería hacerte una pregunta, porque siempre me ha llamado la atención, que las familias que llegaban a estos pueblos de organización, pues eran unas de Córdoba, otras de Granada. No sé si había un interés en crear, entre comillas, discordias, ¿no? Para que, bueno, cada uno en su casa y no formaran de alguna manera, no sé, una fuerza así colectiva, ¿no? En oposición a la injusticia que había en esos casos, o fue un premio a familias que congeniaban con el reino, ¿no? Y que, bueno, y decir que claro, que la mujer estaba doblemente marginada, por un lado, en la sociedad y en su familia. Entonces era lo más, bueno, lo más, no sé, lo considerado, claro, inicialmente, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, pues sobre cómo llega la familia y cómo se forman los pueblos, hay que decir que antes de que se creen los pueblos hay un debate sobre si sería mejor crear comunidades, crear pueblos o viviendas diseminadas. De hecho, se debate esta cuestión. Era una cuestión que ya se había debatido en la República, había proyectos de poblado en la República en el que ese debate ya había estado. En la República se había optado por crear poblados con una idea de crear comunidades que lucharan contra el régimen caciquí, según dicen los textos de la época. Y en este periodo también ese debate lo que se dice es que por una parte estaría bien que vivieran en casas separadas, o sea, las parcelas, cada una con su casa al lado, pero luego se piensa que es muy importante que los colonos acudan a la iglesia y a la escuela, y por eso se opta por el modelo concentrado de población, ¿no? Y sobre la llegada de los colonos, pues hay diversos criterios. Bueno, el primero es que la moralidad aceptable, que fueran personas que estuvieran bien con el régimen, que no tuvieran ningún problema político, sobre todo. Hay incluso criterios eugenistas de que fueran personas sanas, no viniera nadie con una enfermedad al pueblo, porque el criterio era productivista. En este sentido, vienen muchos colonos de Granada, de la zona de Granada aquí a Cádiz y a otros sitios. Y el motivo es que en Granada hay una cultura del regadío muy importante. En Granada, con toda su tradición del agua, pues esa tradición que se mantiene, y muchos colonos vienen a mostrar cómo tiene que trabajarse el regadío, porque muchos de esos trabajadores no sabían, venían del secano. De hecho, también, por ejemplo, me estoy acordando que en el torno hay una mujer que siempre le decían, luego le dicen la ejemplara, y yo creí que era el nombre, ejemplara, ¿no? Y ahora mirando en el archivo, y es que existe la figura del colono ejemplar que viene a enseñar el regadío, ¿no? Entonces toda la familia se le llama la familia ejemplar. Y bueno, sobre los criterios, pues, sobre todo son productivistas.
juntar a personas, unos que sepan más y otros que sepan menos, para que se formen a sí mismos. Pero hay mucha variedad, porque luego va evolucionando el régimen y bueno, en un primer momento vienen más de Granada y luego ya vienen de la zona de la sierra, de Grazalema, el Gastón y todo eso en estas zonas. En otras zonas no lo he estudiado tanto, pero creo que hay diferentes criterios. Aquí tiene del fondo, Teresa. ¿Del fondo? Aquí Hola, mira, me parece muy interesante, además yo soy también profe y tengo vínculo, he tenido vínculo mucho tiempo porque estoy trabajando varios años en la Bajadilla. Es una realidad no tanto como la que tú has planteado, pero sí es verdad que hay una carga cultural ahí potente, porque la gente de la Bajadilla llegaron en masa de los terrenos expropiados para la base de Europa. Entonces, bueno, pues venían ya como colectivos. Pero es verdad que me encontré con un contexto muy bueno, pues, dentro de la propia escuela. Porque algunas familias querían que si se derramaba algo, lo derramaba un chico, que por supuesto cuando la hermana en clase, que si no tuviera que esperar el chico, que si no la madre se llevaba la bronca mía, pero esto es verdad que funciona así. Es verdad que este modelo patriarcal que tenemos en la ciudad, en los pueblos, como lo he vivido, ¿no? Es decir, podríamos trasladar esto a las ciudades, ¿no? Pero es verdad que cuando el entorno es más reducido, más controlado, es más difícil salirse de ahí. Y ese ejemplo que tú has dicho de la iglesia, hasta tal punto no lo he vivido, porque es más reciente, pero es verdad que es mucho más escandaloso que en una ciudad. Por tanto, que aquí en Jerez te podías mover en unos entornos, bueno, pues ser un poco más escandaloso en tu vida personal, en un pueblo de eso, cuidado, no hay que se queda. Porque soy muy poquito, porque somos gente, claro. Pero yo en el análisis que ha hecho, que me ha parecido muy interesante, sobre todo porque has puesto sobre papel algo que muchas veces pensamos, pero que a lo mejor no se recoge, y es importante. Sobre todo los espacios de la iglesia, la escuela y el ayuntamiento, está clarísimo, y además el control que había en el propio centro, que controlaba todo el que entraba y salía, y se veía absolutamente todo, ¿no? Pero yo me ha hecho reflexionar sobre la España vaciada y sobre el modelo que se está ahora, pues, que estamos poniendo algunos ayuntamientos y la diferencia significativa que en algunos casos hay y en otros no, porque aquí depende también de la ideología, ¿no? Es verdad que hay muchos pueblos de Madrid donde un nuevo modelo de familia se está instaurando y la gente está moviendo a los pueblos y después hay bien acogido, pueblos que recogen. Y sin embargo hay otros sitios donde lo que quieren es a familias con niños, porque la escuela se cierra, porque entonces también se busca, y a mí eso, a veces cuando lo veo en la tele, me gusta esa reflexión porque la he tenido en alguna ocasión, y lo tiene narices que parece que uno le da a un alcalde de una vivienda si va con su mujer o con niños. Porque eso al final lo que hace es verdad que hay un problema, pero que se puede buscar otras soluciones. ¿Se ha hecho algún estudio comparativo y alguna reflexión, y esto es lo que me gustaría que analizara, entre la España vaciada, las propuestas de cobertura de la España vaciada y ese modelo de colonización que tú me has planteado, que es deficitario evidentemente, pero que es una realidad? Recuerdo que va por la carretera por la Mancha y lo estás viendo por la de la carretera, pero la de España, muchísimo, ¿vale? Gracias. Gracias. Bueno, pues sí, es muy interesante porque conecta directamente, ¿no? Desde este periodo hasta la actualidad, y es verdad que ya desde los años 60-70 se produce un éxodo rural importantísimo en estas comunidades, lo que quiere decir que no funcionaba también ese modelo como se proponía, ¿no? En primer lugar porque las parcelas no siempre eran tan productivas como se esperaba, y eso hace que muchos de los hijos se vayan fuera, no solo eso, sino cuestiones culturales. Y sobre la relación con la actualidad, es interesante, más que en textos, porque no he leído textos que relacionen esto, la verdad, pero sí que hay diferencias que es interesante plantearse por qué suceden, yo no lo sé, pero hay pueblos que sí se mantienen vivos, como La Barca, por ejemplo, el Torno, esta zona de aquí, que sigue teniendo población, no una población demasiado grande, pero se mantiene, ¿no? Tiene su instituto, tiene su escuela. Y en cambio, por ejemplo, en Granada estuve visitando pueblos de colonización en el que yo estaba desierto. O sea, eran las casas muy parecidas, todo muy parecido, pero vacío. Y solo quedaba gente mayor. Y
Y es verdad que bueno, tiene mucha relación con la cercanía a los núcleos urbanos, ¿no? Por ejemplo, la Barca y el Torno pues, actúan en muchos casos como ciudad dormitorio, pero no lo sé, sería interesante ahondar en esa cuestión. ¿Hay Mercedes? Yo quería, ante todo, felicitarte por el magnífico e interesante trabajo que has hecho. Y te quería preguntar una cosa. ¿Te has planteado en publicar tu tesis? Sí, pero antes tengo que escribir. No estoy en ello todavía. Esto es una primera introducción, pero quiero ampliarla, ¿no? Porque Vale, está solo de aquí, pero sí me Es que gustaría. aporta una documentación muy interesante que, bueno, que si me apetece a una, pues, leerla más tranquila y además guardarla, ¿no? Muchas gracias, pero publicar. Yo quería comentar una cosa. En esa época, bueno, desde el principio que... Por favor, que no te escuchas. Sí, que desde el principio que se dio la dictadura, bueno, yo soy de zona rural, mi familia siempre ha sido de zona rural. Otro problema que había es que la mujer no podía vender cultivos, como en mi caso tú has dicho que había mujeres que eran viudas a las que se le daba... En ese caso no sé cómo vendían la cosecha, bueno, sería, tú has dicho que una parte se la daban al instituto, o sea, y otra parte sí era de ellos. En ese momento las mujeres no podían vender ni tener en cuenta en el banco. Es lo que no sé cómo, si eso la investigaron en el torno como las mujeres en familia lo que se veían obligadas era a casarse por fuerza, si no tenían hermanos. Las que decidían no casarse porque tenían un hermano que les hacía gestión. Al morir el padre se le daban tierra, que han pasado en mi familia, las hembras también daban igual que los hombres, pero es que ya no podían hacer nada. O sea, no podían vender la cosecha. O sea, no podían dirigir la finca, podían buscar trabajadores, pero no podían... No sé, Tiene una cuenta corriente, claro. bueno, que también no había problema porque tú tenías dinero en tu casa y iba pagando a los trabajadores, ese no era tu problema, o sea, pagar y comprar. Pero sí, por ejemplo, la uva sí, tú podías pisarle y convertirla en mosto, en vino, pero el vino no ibas a vender todo, si era grande producción, venderías algo a los vecinos o a la gente que te comprara en la misma finca, pero el objetivo era vendérselo en la bodega porque se hacía mosto para aprovechar cuando el mercado estaba mejor, que no se vendía, por lo menos en mi casa, que hay legal, no se vendía la uva, se vendía el mosto, tenían botes, tenían para buscarte el momento, y el objetivo era vendérselo a una bodega. Entonces hicieron la hembra la que había heredado, como lo vendía. Tenía que casarse por fuera. Y cuando murió el padre, realmente el padre lo que elegía el marido, al menos en mi familia. No te digo eso que no sé, es que me he hecho esta pregunta, digo, bueno, y las que eran viudas, ¿cómo vendían ese 40%? Porque tenían que venderlo, ¿no? Iban a vivir, no podían venderlo a los vecinos ni a nadie, tenían que vendérselo al mercado aquí. Bueno, aquí había en la calle Plaza Carbón había un mercado, ¿no? Si era verdura o ¿En algo. esa época cooperativa? No, todavía no. Pues eso es lo que me ha quedado la duda, ese 40% ¿qué hacían con él? ¿Cómo lo...? O sea, porque tendrían que tener algún dinero para comprar ropa, farmacia, algún efectivo tenían que tener, ¿no? Algo tenían que conseguir. Sí, bueno, básicamente estas mujeres que acceden como viudas es porque tienen hijos que Bueno, si tuviera ya un hijo mayor y fuera que lo vendiera. la mayoría de los casos sí. Pero yo creo que a pesar de toda esta normativa, hay excepciones de mujeres que hacían muchas cosas. Tampoco es la idea de que no había excepciones. Por ejemplo, hay mujeres que sí que vendían, no teniendo una cuenta en el banco, pero a lo mejor vendiéndolo y no sé cómo me explico, ¿no? Pero claro, todo dependiendo la mayor parte de los casos de hijos, porque estas mujeres viudas tenían hijos todas. Y una mujer sola, bueno, era raro que estuviera, pero aparte de eso, yo creo que he escuchado, ¿no?, haciendo entrevistas, mujeres que fueron muy fuertes y un poco supieron un poco entrar en digamos, de alguna manera entrar en el juego de vender, comprar ellas.
Sí, sí. Y luego, por ejemplo, en el archivo de Cádiz que están los libros de las cuentas de los colonos, también hay como una página de cada colono y a esas mujeres tienen su página. O sea, que tampoco era un sistema tan cerrado. De todas maneras, la gente que hemos vivido en zonas rurales en los años 50, una de ellas soy yo, y mis padres eran agricultores, es que todo eso se hacía con dinero, tú me das y yo te doy, o sea, las cuentas corrientes del banco, la gente no usaba por el banco. Primero había poco excedente, esa es la primera cosa. Es que como un 40% tampoco había excedente, si no había mucha productividad. Pero además la compra y la venta era una cosa muy de tú a tú, y luego había el trueque también, ¿sabes? O sea, que en esa época el banco quedaba muy hecho. No, en mi casa había gran parte que era del trapero, que es que hacía mi abuela. Ahí se estaba muy... O sea, ella en el trapero, que le venía los burros, le traía y le vendía las cosas a los vecinos, y el marido que se dedicaba, mi abuelo, a vender a la bodega. O sea, estaba muy dividido él. Pero yo supongo que eso sería posterior, vender a las bodegas. Yo que he estado hablando con la era muy mujer, alta, que era muy grande. Entonces tiene mucha tierra, tiene mucha tiene que producción. tener una propiedad muy grande para vender a la Claro que bodega. tiene que vender el trigo a la harinera, o sea, eso cuando es muy grande no puedes vendérselo al vecino. No estoy hablando de colonia, o sea, ahí eran trozos pequeños. Pero estamos hablando en la campiña, o sea, eran colonias, yo estoy hablando en la campiña, en las zonas que eran más grandes, que es el problema que tenían la gran colonia. Claro, sí, era ¿Hay más preguntas? Pues nada, que repita, que cuando sigas con la tesis que viene otra vez. Para seguir el capítulo siguiente. Bueno, pues nada, agradecemos un montón aquí a nuestra investigadora las cosas que nos ha venido a contar, y además su orden y su rigurosidad, que eso es una de las cosas que yo he dicho que admiré mucho cuando hice el trabajo, y que estás empezando, que todavía, bueno, cuando tú tengas ya tablas de esas de estar en la universidad 20 años, ya verás tú, te vas a... Y ya está, muchísimas gracias, y te regalamos esto, que es lo poco, que nosotros no tenemos mucho dinero, no tenemos muchas cosas para regalar, pero te regalamos esto, con agradecimiento. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima.